Voy entonces a predicar la palabra y quisiera compartir con ustedes el Salmo número 23, un salmo muy conocido que tiene un gran mensaje para nuestras vidas en este tiempo. Los niños saben de memoria este salmo, muchos adultos también, pero tiene un gran mensaje que a veces no logramos discernir, sino que en el tiempo adecuado que estamos pasando, este salmo viene para confortarnos. Y es por eso que se lee mucho en entierros, pero también se lee en bodas, en todo evento. El Salmo 23 cabe, ¿verdad? Leámoslo entonces, el Salmo número 23. Dios me les bendiga a todos, con todo nuestro corazón los bendecimos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadoras, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos y amigos, por casi 30 siglos, el Salmo 23 ha sido uno de los pasajes más amados de la Biblia. Spurgeon lo llamó la perla de los salmos, llamó al Salmo 23. Este salmo se usa, como dije ya antes, en bodas, bautismos y funerales, etcétera, porque en él se encuentra descanso, esperanza, paz y protección. El salmo está compuesto por solamente 104 palabras, y sin embargo, estas 104 palabras penetran a lo más profundo de nuestro ser. Y es la fundación sólida de que nos sostiene durante los momentos más difíciles de nuestra vida. Para una persona urbana del siglo XXI, quizás la figura de un pastor y un rebaño puede no ser algo con significado grande. Quizás nunca siquiera ha visto los jóvenes que han nacido en las ciudades y han crecido allí. ¿Cómo es que funciona esto de un pastor y un rebaño de ovejas? Pero yo quiero decirles, aún a ustedes que nunca han visto esto, que necesitamos nosotros aprender de este salmo una gran lección. Y hoy, en este siglo XXI y en las circunstancias que estamos pasando, es cuando más necesitamos de nuestro gran pastor. Y ese pastor tiene que ser Dios. El mundo en que vivimos hoy, los problemas que individual o colectivamente enfrentamos, es alarmante, hermano. Nunca habíamos pasado lo que estamos pasando ahora a través de la historia. Y algunos gobiernos son optimistas que dicen que en un mes se puede arreglar esto. Algo otros dicen que en 3 meses. Pero la verdad es que esto va a tardar demasiado tiempo, porque no solamente ha golpeado la salud, sino que también la economía de las naciones. Y esto, para que se recupere, no va a estar tan fácil, pero es cuando necesitamos la guía de nuestro pastor. Para que Él sea nuestro pastor, lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que tenemos que nosotros convertirnos en sus ovejas. Y la única forma de convertirnos en sus ovejas es aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal, humillándonos ante Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados y por supuesto siendo obedientes.
A muchas personas les cuesta dar este paso, porque en realidad convertirse en ovejas no es para ellos tan fácil, porque se necesita humillación. Porque las ovejas en sí, a veces le he preguntado a Dios: Señor, ¿y por qué nos nombraste ovejas a nosotros, verdad? Porque las ovejas no son tan inteligentes, son un poco tontitas las ovejas, no tienen inteligencia. Pero es que es el símbolo de humillación, de darse cuenta de que uno no es lo suficientemente inteligente como para poder conducirse en la vida. Necesitamos a un pastor que nos guíe. Fíjense que las ovejas no tienen tanta inteligencia. Por eso no vemos a un granjero enseñando trucos a una oveja como lo puede hacer con un perro, con otro animal, ¿verdad? Pero con las ovejas no, porque ellas carecen de inteligencia. Segundo, las ovejas son indefensas, no vuelan, no tienen garras, no nadan como los tiburones, no vuelan como las águilas, no tienen garras como los leones o los osos, no tienen cuernos como los búfalos para atacar, ¿verdad? Y defenderse, no corren rápido como las gacelas. Entonces, ellas son indefensas. Por eso los equipos de deportes profesionales no le ponen ovejas a sus equipos. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, en el área deportista del fútbol, por ejemplo, fútbol soccer, que los equipos le ponen las águilas, por ejemplo, le ponen las chivas, hasta las chivas, así les ponen los zorros, le ponen, hermanos, los pumas, etcétera. Pero nunca vemos a un equipo profesional que se llame las ovejas, ¿verdad? Porque las ovejas son indefensas. Hermanos míos, si queremos que Dios sea nuestro pastor, tenemos que reconocer cuán vulnerables somos. En realidad, somos vulnerables. Un pequeño virus que no se puede ver a simple vista, sino que tiene que verse con un microscopio, tiene en jaque al mundo. Y eso nos debe dar a entender, si somos nosotros un poco inteligentes, de que cuán vulnerables somos. Un pequeño virus puede acabar con nosotros. Miles están muriendo. También las ovejas son bastante sucias. Digo esto porque ellas no se tiran al río a limpiarse, ni tampoco se limpian con su lengua. Ellas pueden pasar por mucho tiempo todas sucias y el pastor no las baña. El pastor tiene que tener ese cuidado de estar bañando a sus ovejas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros queremos ser ovejas del Señor, tenemos que dejar que el pastor de pastores limpie nuestra vida con su sangre, limpie nuestro pecado. Tenemos que reconocer que sin Dios somos como un trapo de inmundicia, que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos, y sin nuestro pastor viviremos sucios todo el tiempo. No somos capaces de poder limpiarnos nosotros mismos. Las ovejas sin un pastor tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Gracias a Dios, nuestro pastor, es más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Y así se llama el tema de esta mañana. Dios es más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Número 1, Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades espirituales. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la vida tenemos luchas espirituales. El diablo nos ataca. Después de que nos hemos convertido en ovejas, nos hemos humillado, hemos aceptado al Señor, hemos reconocido de que somos pecadores, de que no somos tan inteligentes, de que somos tan vulnerables sin Dios, y lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, ya siendo ovejas, hermanos, todavía seguimos teniendo problemas en la vida, en el caminar cristiano. Porque cuando es una pandemia mundial, no solamente sufren
la gente no cristiana, sino que también los cristianos. Ven, nosotros ahora nos extrañamos, no podemos reunirnos como iglesia para adorar al Señor. Pero la diferencia es que tenemos un pastor. Tenemos siempre luchas. El diablo está ahí atacándonos. También el mundo está atacándonos. Y por si fuera poco, nuestra propia carne, ¿verdad? Estamos luchando con nuestra propia carne. Y muchas veces, como ovejitas, nos debilitamos espiritualmente. Puede llegar un tiempo que como una llanta se poncha, así nos ponchamos nosotros espiritualmente hablando. Y estamos tan bajos espirituales, desanimados, y es cuando necesitamos la mano del pastor. Si hay gente que ha conocido a Dios, si hay cristianos ya que han entregado su corazón al Señor y están pasando por un momento de bajeza espiritual, yo le digo, el pastor de pastores es el único que puede restaurarlo. ¿Qué significa eso? Que nuestra alma se ha dañado y el pastor de pastores, nuestro Dios, es experto en restaurar nuestra alma. Ese versículo dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Confortará mi alma. Él nos ayudará en nuestras debilidades espiritualmente hablando. ¿Cómo lo hace Dios? Primero, Dios nos lleva a un descanso, nos toma en sus brazos. La palabra confortará tiene la idea de reparar o restaurar. A las ovejas, el pastor las hacía descansar en delicados pastos, pero a nosotros, nuestro pastor, nos hace descansar en sus brazos. Él quiere que descansemos, que estemos confiados en sus brazos, porque las ovejas necesitan descansar para digerir lo que han comido, pero para poder descansar necesitan tener paz en el corazón. El pastor provee esa paz. Nosotros tenemos paz en medio de todo porque Cristo es nuestro pastor de pastores. En esta posición de pastor, Él restaura nuestra alma. Nos devuelve el sentido de esperanza, el sentido de bienestar. Renueva el sentido de propósito y nos regresa a la vida. En otras palabras, si estamos débiles espiritualmente, Él nos hace descansar en sus brazos y restaura nuestra alma y volvemos a tomar las fuerzas para seguir luchando en el camino del Señor. Como lo hace Dios, repito, venimos ante sus brazos, descansamos en sus brazos, nos rendimos ante Él y Él comienza a restaurar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser interior. Segundo, Dios es más que suficiente para satisfacer nuestra necesidad de dirección. Versículo 3 dice: me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esa es la convicción de David, que Dios es confiable en su guía. Podemos nosotros como pueblo suyo descansar y estar confiados en que Dios nos guiará cada paso en nuestra vida. Y la Biblia dice que Él nos guiará por sendas de justicia. Dios sabe cómo conducirnos en medio de las circunstancias de la vida, hermano. Dios sabe cómo guiarnos en medio de los problemas. Él nos guía en la dirección correcta. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si estamos siendo guiados por Dios? Podemos conducirnos erróneamente, aunque seamos cristianos. Aunque quizás sinceramente creamos que estamos buscando la voluntad de Dios. Y podemos cometer errores y de repente descarriarnos del camino. Pues para evitar conducirnos erróneamente debemos tener un equilibrio entre los extremos. Usar nuestra fe, el raciocinio humano, pero también nuestra fe. Cuando digo el raciocinio humano estoy hablando de intelecto, estoy hablando de razonar humanamente. Y ese razonamiento tiene que estar en la palabra. Pero también tenemos que usar nuestras emociones, o sea, desbordarnos al Señor y creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Hay un peligro en usar solamente uno de los extremos,
Porque el que solamente usa el raciocinio, no va a ver cosas sobrenaturales, porque él quiere que se le explique primero, ¿verdad? Científicamente. Y el que solo usa las emociones se puede convertir en un místico raro que hasta se puede volver supersticioso, ¿verdad? Hacer cosas que no debía hacer. Por ejemplo, él dirá: yo no hago nada sin oír que Dios me hable en una voz audible. Por ejemplo, demasiado místico. Entonces, hay que fusionar las dos cosas. Hay que usar nuestro raciocinio en la palabra de Dios y también dejar que Dios se glorifique en nuestras emociones y en el área sobrenatural. Ahora, cuando se toca el asunto de la dirección, esa fe tiene que estar basada siempre en la palabra de Dios. No solamente en nuestro raciocinio, sino que también que nuestro espíritu, amén, deje que Dios obre. A veces Dios va a hacer cosas en nosotros que no entendemos, pero si usando nuestro raciocinio sabemos que no están en contra de las verdades de Dios, entonces dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida. Y Él lo hará, por supuesto que sí. Al contemplar los valles más oscuros de nuestras vidas, cuando parecía que Dios se había alejado, Él siempre estuvo con nosotros, hermanos. La verdad es que Dios está con nosotros en todo tiempo. Y vamos a pasar por diferentes valles en la vida, pero Dios estará ahí con nosotros. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasen por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aleluya. Ese es nuestro pastor, el que nos va a ir guiando en la vida, siempre por sendas de justicia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro pastor divino. Hay algo que no quiero dejar pasar, y es una parte del texto. Versículo 3 dice que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En otras palabras, es Él que merece la gloria, ya que nosotros no lo merecemos, sino que Él derrama su gracia y nos guía como pastor amoroso, porque Él es fiel. No es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es fiel. Eso es la gracia de Dios, aleluya. Él ha prometido estar con nosotros y Él estará con nosotros para guiarnos. Eso viene a mi mente esto. Los últimos carros nuevos de estos años, la mayoría traen sistema de navegación. Y si no traen, pues en los celulares, en los smartphones, uno baja Google Maps o Waze. Allá en Centroamérica se ve mucho esa aplicación. Y uno le pone la dirección a donde va. Y hay una voz, ¿verdad? Casi siempre es una señorita, una señora, que sale hablando ahí y dice: dé vuelta a la derecha, dé vuelta a la izquierda, camine tantas millas, y después ahí va a ser una conexión. Y antes que uno vaya llegando a la conexión, le recuerda esa voz y le dice: dé vuelta a la derecha. Y a veces uno es tan tontito que va prestando atención a otra cosa, ¿verdad? Va distraído y no le hace caso a la voz y se pasa, hermano. Uno se pasa, no le hace caso a la voz. Entonces, ese satélite que guía a ese GPS, a ese sistema de navegación, se vuelve a configurar. Y todavía nosotros, siendo necios, no haciéndole caso, vuelve a configurar y dice, como quien dijera: no importa, hombre, que fuiste distraído, que fuiste tontito y no seguiste, yo te perdono, te voy a volver a meter a la línea. Sáltete allá, da vuelta allá y métete al camino correcto. Esa es la gracia de Dios, hermano. Que a veces, aunque nos salimos del camino, somos tontitos como ovejas, que les dije al principio. Y a veces cometemos errores. Cualquier cosa nos atrae. Cualquier campito lleno de bayas, la oveja lo atrae en el desierto y se va comiendo hasta que se ve perdida.
Pero ahí está el pastor de pastores para volvernos a meter al camino. Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. A Él sea la gloria. Número 3, Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades emocionales. Todos enfrentamos problemas emocionales. Todos hemos tenido algún problema en nuestra niñez, algún trauma. Y los problemas emocionales son esos problemas que dominan los sentimientos negativos en nuestra vida o que están ahí como sentimientos negativos. Por nombrar algunos, el enojo, la depresión, el sentimiento de culpabilidad, remordimientos, amargura, resentimientos, desánimo, y temores, etc. El problema serio de David en este salmo era el temor. David enfrentaba, tenía miedo cuando iba caminando en medio de aquel valle de sombra de muerte. Cuando iba por el valle él tenía miedo. Había huido por toda su vida desde que era joven para no morir. Cuando Saúl lo perseguía con ganas para matarlo, él había huido por años. Y aún su propio hijo quiso matarlo una vez. Para David, al igual que para nosotros, tener a Dios como nuestro pastor significa que Él conoce nuestro interior y que nos ayuda a solucionar todo déficit emocional. Hermanos, David reconocía que tenía miedo, tenía temor. Entonces él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra aliento, según el comentario Strong, significa confortar, consolar, extender compasión. Porque Dios es el consuelo para su pueblo en momentos de aflicción y dolor. ¿A dónde podemos ir si no a Dios? Nadie a veces tiene la respuesta en momentos difíciles, pero Dios tiene un consuelo para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ese consuelo es necesario cuando pasamos por la valle de sombra de muerte. Hoy por la mañana venía yo manejando con mi esposa para la iglesia a transmitir este mensaje. Y le decía a mi esposa, mira cómo se ve la ciudad. Parece que hay una sombra de muerte que la cubre. Esto parece una ciudad fantasma. Toda la gente en la casa, las calles solas, hermanos, por la mañana. Como que hay una sombra de muerte sobre la ciudad. Que nosotros no la vemos, pero está la sombra de muerte ahí. Y la gente tiene miedo. Es como que está pasando en el valle de sombra de muerte. No es que se va a morir la gente, porque este virus mata más a los ancianos y de 100 personas que se enfermen, unos cuantos se mueren nada más. Pongamos que todos sean ancianos y que se muere el 10% de 100 personas. No todos se mueren, pero sí hay una sombra de muerte que toda la gente tiene temor a morirse. Porque ahí está la sombra de muerte. Y ahí es cuando necesitamos a Dios. Philip Keller en su libro The Shepherd Looks dice que al llegar el invierno hay que mover a las ovejas de la montaña a los valles. Y es un tiempo sumamente peligroso. Una oveja puede dar un mal paso y puede caer al precipicio. Puede ser atacada por una fiera escondida en una hendidura oscura o puede ser arrasada por inundaciones repentinas. Y porque las montañas tapan al sol, es que se le denomina el valle de sombra de muerte. Pero Jehová saca victoriosamente a su rebaño del valle de sombra de muerte. Este salmo, hermanos, expresa que no importa lo difícil de la circunstancia que nos toca enfrentar, podemos sentirnos seguros, sin temor, sabiendo que Dios nos confortará y extenderá su compasión. La vara es un instrumento, hermanos, que usan los pastores, y con esa vara defienden a sus ovejas. Viene el lobo, viene el oso, y el pastor pelea con aquel animal para defender a sus ovejas. Pero también usan un cayado. El cayado tiene un ganchito al final, y esa es para cuando una oveja cae en el hoyo,
Cuando se va saliendo del camino, tal vez solo le dé un varacito también a la oveja, la disciplina de Dios. Pero cuando cae en un hoyo, la ala con ese cayado, con ese gancho, y la saca del hoyo. A veces Dios tiene que tratarnos con disciplina amorosa, porque ya les dije, somos como ovejas, a veces somos tontitos, ¿verdad? Hacemos cosas que no debemos de hacer, y Dios tiene que darnos un varacito. O cuando sí caemos en problemas quebrados, entonces nos levanta con su cayado y nos pone en sus hombros. También Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades físicas. Dios, a semejanza de un pastor, vela por la integridad física de sus ovejas. ¿Cómo lo hace? Les provee provisión. Leí la historia de cierta mujer negra hace muchos años que se ganaba la vida con su trabajo diario, pero era una mujer que siempre estaba alegre, siempre estaba victoriosa, andaba cantando al Señor, estaba gozosa. A Nancy le dijo un día una señora melancólica que en el fondo envidiaba y criticaba el gozo de esta pobre sirvienta. Está bien estar alegre y jocosa cuando todo va bien, pero piensa un poco en el futuro. Suponte que caes enferma y que no puedes trabajar. ¿Para qué entonces tus aleluyas? Suponte también que tus amos dejan el país y que no encuentras trabajo. Y suponte, pare señora, interrumpió la mujer. Yo, entienda usted, no supongo nada. El Señor es mi pastor y sé perfectamente que nada me faltará. Y además añadió, son todos esos supuestos los que en el fondo la hacen a usted infeliz. Bien haría con desechar esos supuestos y confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Aleluya. Él ha dicho que nada me faltará. Hermanos míos, la economía ha sido golpeada tremendamente. En cuestión de días, millones de personas perdieron sus empleos. En Estados Unidos, por lo menos, puede ir a pedir desempleo porque hay un sistema de seguro social que ayuda a los desempleados. Pero imagínense en nuestros países donde hay toque de queda, donde tiene que estar encerrada la gente. ¿Y cómo va a estar encerrada sin tener que comer? Y entre uno de los memes que veía en El Salvador, por ejemplo, por lo menos los diputados y el presidente han pasado una ley de darles por lo menos $300 a muchas familias necesitadas. Y una señora agarraba llorando sus $300 agradecida, pero la misma vez decía, no me va a alcanzar de todos modos. Porque la vida está difícil y aunque es una ayuda, la economía ha sido golpeada. Y en medio de esa economía golpeada, podemos caer en duda y suponer que no la vamos a hacer. Pero hay un pastor de pastores, alabado sea el nombre del Señor, que Él puede ayudarnos y bendecirnos y sacarnos adelante. Claro que sí. También quiero decir que es momento de unirnos. Si usted no tiene que comer, es un anciano de nuestra iglesia. No estoy diciendo de otros países ni tampoco gente que no sea de nuestra iglesia, porque no vamos a alcanzar a hacerlo. Pero si es un anciano, una anciana de nuestra iglesia que vive sola o sola y no tiene para comprar comida, llámenos, hermano. Vamos con gusto, los líderes y el pastor, a comprarle comida a la tienda y a dejársela a su casa. Claro que sí. Podemos hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Claro que sí. No lo ofrecemos a todo mundo, sino a los miembros activos de nuestra iglesia, porque no alcanzaríamos a cubrir a todo mundo. Pero sí podemos unirnos como hermanos, como familia, para decirnos, unámonos, porque vamos a salir de esta en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es nuestro pastor. Adereza mesa. Esa palabra me gusta, porque habla de que Dios lo va a hacer. Ni tan siquiera uno, según ahí, tiene que cocinar o preparar la mesa o preparar la comida, ni siquiera eso. Dios adereza mesa delante de
de mis angustiadores. Y ese versículo 5 de este salmo es lindo porque dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos, Él nos bendice en medio de lo que nos angustia. Lo que nos angustia podía ser la falta de trabajo, la recesión que va a venir sobre el país, el temor, la falta de dinero. En medio de esas angustias, de esos angustiadores que llama la palabra del Señor, allí el Señor va a bendecirnos. Es como que si las fieras están en los peñascos, las ovejas, David va caminando en medio de un valle de sombra de muerte que los cubre. Alrededor hay montañas y ahí están las fieras, ahí están los zorros, ahí están los coyotes, ahí están los lobos, ahí están, hermanos, los depredadores. Se está haciendo de noche y David se siente atribulado, con miedo, porque aquellos animales van a querer devorarlo. Pero él dice: es ahí cuando tú te manifiestas en medio de ese temor mío y en medio de ese ataque de mis enemigos, para aderezar mesa y bendecirme delante de esos angustiadores míos. Nosotros que hemos pasado tantos años ya sirviendo al Señor, hemos visto cómo Dios sabe glorificarse en los tiempos difíciles. Si a mí me preguntan, Dios nos dio este templo a nosotros en el tiempo, una de las recesiones más severas que hubo en el 2007, 2008, 2009, 2010 en los Estados Unidos, donde nadie le prestaba dinero a nadie, la gente perdía sus casas, era una recesión tremenda en los Estados Unidos. Y Dios se glorificó con nosotros dándonos este templo en ese tiempo de recesión, donde nadie compraba ni todo el mundo necesitaba. La gente perdía sus casas, pero Dios nos bendecía a nosotros. Luego dice el versículo 5: unge mi cabeza con aceite. O sea, Jehová es el santificador, nuestro pastor. Ese pastor, el pastor de las ovejas hacía una mezcla de aceite de oliva, azufre y especias para proteger a las ovejas de los insectos y para promover la salud de la piel y evitar infecciones de la piel, y ungía sus ovejas. Aunque estemos en medio del valle, hermanos míos, sigamos confiando en Dios. Y después vamos a decir como David: ciertamente joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Dejemos que Dios unja nuestra cabeza con el poder de su Espíritu Santo y nuestra copa rebose con esa llenura de Dios, y entonces veremos que Dios se glorificará en medio del valle de sombra de muerte. Y por último, Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades eternas. Me seguirá el bien y la misericordia, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. Este salmo termina con un recordatorio de la promesa del Señor de llevarnos a su casa para morar allá. Y si fuere, dijo en Juan 14:3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis 21:3 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En este salmo David afirma, como diciendo de esta forma: Jehová, tú has estado conmigo toda mi vida. Estuviste ahí cuando cuidaba el rebaño de mi padre. Estuviste ahí cuando luché con el león y el oso cuidando las ovejas. Estuviste presente cuando me enfrenté al gigante Goliat. Allí estuviste conmigo. Estuviste ahí cuando Saúl trató de matarme, de quitar mi vida. Todos esos 10 años que anduve huyendo, tú estuviste conmigo. Estuviste conmigo cuando traje el arca a Jerusalén.
Estuviste conmigo en cada batalla que peleé, pero también estuviste ahí cuando cometí adulterio y necesité tu perdón. Durante toda mi vida tú has estado ahí. Pero también David sabía que Dios estaría presente en la eternidad. Sus últimas palabras de este dulce cantor de Israel dicen que moraría en la casa de Jehová por largos días. Y no está hablando de morada terrenal, está hablando de la morada celestial que Jesús ha ido a preparar para todos nosotros. David creía en las promesas de Dios. Él no lo dice con arrogancia o presunción, más bien las escribió con fe, confianza y con firmeza. Todos nos vamos a morir algún día, hermano. Ya sea de una enfermedad, de una pandemia, de lo que todos nos vamos a morir. Pero de lo que más tenemos que tener cuidado es de estar seguro que allá tenemos una morada especial en el reino de los cielos y que tenemos la salvación de nuestra alma. En medio del desierto hay un oasis con una gran fuente de agua. Afuera está la arena hirviendo como una brasa, pero en la sombra de las palmeras crece hierbita y las ovejas comen alimento tierno, beben agua en abundancia y descansan en la frescura de la sombra de las palmeras y del oasis de agua. Más tarde tienen que ponerse en camino por las sendas que el pastor conoce bien, porque las ha recorrido muchas veces. Cuando yo escribía esto decía, mi Señor, cuántos problemas no tuvo que pasar en aquel tiempo, ¿verdad? Una vez dijo estas palabras: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Él ha andado ya estas sendas que nosotros estamos pasando. Si una de las ovejas se desvía, el pastor acude solícito en su búsqueda y con unos toques del cayado sobre los lomos la devuelve al camino justo. Si acuden los lobos u otras alimañas para atacar al ganado, el pastor defiende su rebaño a bastonazos. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, pero más que todos los amigos primero, si como una oveja descarriada usted no puede encontrar las sendas de justicia, vaya a su pastor, vaya a Jesús, el buen pastor, venga y Él lo tomará en sus brazos. Usted hallará descanso en los brazos del Señor. Él lo redimirá y pondrá sus pies en las sendas de justicia. Él le nutrirá, estará con usted en estos tiempos difíciles del caminar de la vida. Le dará abundancia y le mostrará su misericordia y su amor eterno. Y algún día usted podrá decir, al igual que David, en la casa de Jehová moraré en la eternidad. ¿Está usted listo para eso? Acepte la invitación del Señor. Solo nuestro pastor puede darnos esa seguridad, solamente Jesús, de la salvación eterna y de la protección durante estemos en esta vida. A los hermanos que me están escuchando, si Dios es su pastor, agradezca todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por usted. La mesa está servida en presencia de sus enemigos. Creámoslo de que Dios va a bendecirnos en estos tiempos difíciles y saldremos adelante con la ayuda de Dios. Estemos de pie, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de mi pastor, el pastor de pastores, mi buen pastor, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Bendecimos, Señor, a todos los oyentes, a todos los que están escuchando este mensaje, Señor, por las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos. Sé que si ellos, Señor, toman la determinación de ser tus ovejas, tú nos guiarás. No solamente restaurarás nuestra vida espiritual, sino que también, Señor, nos guiarás por el camino,
Nos darás protección, nos darás, Señor, aleluya, proveerás, Señor, para que podamos alimentarnos. Pero también, Dios Santo, aleluya, nos darás la seguridad de nuestra salvación. Nos librarás, Señor, del mal, de los enemigos, y allí en medio del valle de sombra de muerte, nos bendecirás. Por lo tanto, yo declaro hoy en el nombre de Jesús, que en medio de este valle que estamos pasando, Señor, de sombra de muerte, esa sombra de muerte como que está sobre las ciudades, Dios mío, del mundo entero, y oscurece tu luz. En el nombre de Jesús, ese pastor de pastores nos sacará adelante, porque es todopoderoso. Lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús saldremos victoriosos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por todos tus hijos que son tus ovejas, y aquellos que todavía no te han recibido en su corazón como su Salvador y su pastor. Señor, que muy pronto puedan venir para ponerse bajo la guianza del pastor de pastores, Jesús de Nazaret. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me les bendiga, hermanos míos. Gracias por escucharnos. Y bueno, primero Dios, pronto vamos a estar todos reunidos aquí. Pero por ahora, unámonos en espíritu. La iglesia somos nosotros. Esto es el templo. Pero la iglesia somos nosotros. Donde quiera que vayamos, ahí hablemos de la palabra del Señor. La iglesia sigue viva. Hablemosle a nuestros hijos, a nuestros familiares, cuando hablemos por teléfono, cuando pongamos un mensaje en Facebook, hablemos del Señor, evangelicemos. La gente necesita de Dios, del pastor de los pastores, Jesucristo. Les amamos en el Señor. Bendición.